Vamos a empezar precisamente recordando que se trata del tercer paro hecho contra la situación de inseguridad en el transporte urbano. A poco de cumplirse un mes del reclamo que inició a fines de septiembre luego de una ola de crímenes de conductores de cústers y combis, ¿no? Mientras incluso hoy se está reportando un crimen de un mototaxista en Villa El Salvador. Esa es información que se está verificando y en la que estamos trabajando para obtener más información. La situación de hoy es la situación de una protesta prolongada, Lore. Este no es un primer paro, un primer reclamo de la ciudadanía hacia el gobierno por seguridad. Es el tercer momento de reclamo y de protestas. Por eso quizá ayer vimos al gobierno intentando contener, intentando desinflar a última hora la convocatoria del paro, que tuvo características, hay que decirlo. Hoy la presidenta también ha intentado llamar a unirse y a retomar la vida normal, pero lo que ocurre con este paro es que cae en un momento productivo importante para algunos sectores que se han sumado. El caso de Gamarra es muy trascendente porque estos son los meses en los que Gamarra calienta la campaña navideña. Entonces, no solo se prevé que el mes de octubre salga afectado en el tema económico, sea un mes de poco crecimiento, sino que también esto es un problema mayor para el gobierno. Por eso hemos visto la actitud que vimos ayer de la presidenta con los periodistas. Una de las conferencias de prensa más tensas de la mandataria, a la defensiva. Mira lo que dice la Asociación Nacional de Periodistas. Postura irreverente, discurso descalificante contra los periodistas. Esa es la imagen que termina dejando el gobierno, que ratifica también al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Con ese contexto político, Lore, quiero mostrarles la primera hora de esta mañana de miércoles, porque fue un día complicado, no solo por la falta de servicio, quizá la viveza de algunos transportistas informales que dijeron: va a haber demanda, va a haber mucha gente intentando llegar a los trabajos, saco las unidades que pueda a primera hora de la mañana. Eso se vio. Competencia también por algunos pasajeros a primera hora de la mañana, sobre todo transporte informal, pero aparecían los comerciantes del mercado en Puente Piedra, de los mercados de Lima Norte, y aparecían también vendedores, negocios afectados. La señora del periódico que vende en el Óvalo decía: hoy mi día está perdido en el trabajo porque no tengo la frecuencia de gente que discurre por esta zona, ¿no? Y esta imagen también decía todo. Los patios de maniobras, las bases de las empresas de transporte con las unidades paradas. Un vistazo a la primera hora de la mañana, por si te lo perdiste. Estamos comentando el tercer paro de transportes. Después te cuento qué plantea el gobierno y qué está decidiendo a esta hora. Puede haber un pronunciamiento en la tarde. Veamos esto. ¿Cuánto tiempo lleva esperando usted, caballero? Ya 40 minutos. 40 minutos. ¿Y cómo se ha transportado desde caminando? En el Óvalo Chacas hay colectiveros que están realizando parte de las rutas que suelen hacer estos transportes públicos. Sin embargo, los costos son exacerbados, entre 8 o 10 soles, lo que usualmente la ciudadanía paga 2 soles o 3. Hay más cantidad de combis en comparación a las otras veces que nosotros hemos venido aquí a Puente Nuevo para poder mostrarles cuál es la situación en medio de esta paralización, ¿no? ¿Dónde han destrozado la luna, caballero? Cayó piedra, ¿qué pasó? Cuéntanos. Una piedra. ¿Dónde fue? Más allá de Javi. Recién estoy llegando porque no hay negocio. En el paro anterior también fue lo mismo. Tenemos miedo, ya tenemos miedo, ya. Hay mucha matanza, eso tenemos miedo. No se ve porque a esta hora de la mañana deberían ya la mayoría de las unidades estar afuera. Sin embargo, permanecen dentro de la misma cochera. Esas eran las imágenes de los buses parados a primera hora de la mañana. Incluso uno de los buses había sido apedreado por el Óvalo Javich en Lima Norte, y ese pasajero, los pasajeros que estaban al lado de la ventana dicen: no nos pasó nada, solo cayeron los vidrios. Pero ese era un poco el tono incluso de incomodidad de los usuarios del servicio de transporte público, Lore. Y es que al final del día todos aquellos que trabajamos tenemos que seguir yendo a trabajar. Y claro, nosotros estamos en ese lado beneficiado que contamos con auto particular, si el transporte público para o no,
no nos vamos a ver directamente afectados. Al contrario, alguien podrá decir, qué lindo, la ciudad no hubo tráfico, no había colegios, pero en el día a día la realidad es que los peruanos se movilizan en transporte público. La gente necesita que sus hijos vayan a trabajar, vayan a estudiar de manera presencial y esto no se ha dado tampoco. Tú bien lo dices, esta es la tercera paralización y esta es la tercera vez que entramos a un proceso de virtualidad con las clases en el último mes, más o menos. Y eso genera problemas porque los padres cuentan con la escuela como un espacio seguro para tener a sus hijos mientras trabajan también. Sí, sin duda. No hemos medido, no hemos mensurado bien el costo en el aprendizaje de este interrumpido mes de octubre o el fin de septiembre. Lo que sí, Lore, si bien muchas personas hoy pudieron movilizarse en transporte privado, se vio servicio de taxi, algunas vías estaban bloqueadas porque otra expresión de la protesta fue la marcha, ¿no? Marchas que salieron en algunos puntos desde Puente Piedra, la marcha que empezó muy temprano, cerca de la 1 ingresaba al centro, la marcha incluso de algunos universitarios, ¿no? De la Agraria La Molina, de San Marcos, de la Católica, también iba hacia el centro, pero quizá la marcha más numerosa y la que significa también una expresión de protesta contra el gobierno es la marcha de los comerciantes de Gamarra. ¿Por qué digo que es significativo esta posición que han tomado los fabricantes, los productores de Gamarra? Porque los productores de Gamarra fueron uno de los sectores sociales de la industria de la manufactura que sostuvieron al gobierno de Dina Boluarte en los primeros meses. Recuerda que desde Gamarra se promovieron marchas por la paz, marchas del polo blanco. Entonces era Gamarra un polo comercial aliado del gobierno. El gobierno lo ha perdido ahora como aliado y el reclamo más bien es en solidaridad de los transportistas. Por eso Susana Saldaña decía, no queremos un empresario, un comerciante o un trabajador de Gamarra asesinado para protestar, lo hacemos ahora. Y allí sí tienes una pérdida de confianza en el gobierno porque fue Gamarra una resistencia que le permitió al gobierno gobernar la capital. Pero ¿no? Recordemos que hace muy poco fue Gamarra el que terminó siendo víctima de un asalto violento a un cambista a plena luz del día, un día que nadie entiende por qué, dentro de las rejas, que se supone custodia la policía, no llegó nadie, no había nadie, no, la era inseguridad feriado, es tremenda, claro. Era feriado, y yo creo que esta situación fue un parteaguas para Gamarra. Fue como, ok, entonces nosotros también estamos olvidados, porque entran a la campaña más importante del año para muchos, que estamos hablando de la campaña navideña. Una campaña que quizá para nosotros, por más que ya vemos en las tiendas que empieza la decoración de Navidad, en realidad la campaña arranca en agosto, en septiembre. ¿Por qué? Porque todos los mayoristas importan. Y la importación demora. Si traes de China, los containers, todo eso demora. Hay que traerlo, hay que desaduanarlo, hay que etiquetarlo, hay que distribuirlo a las provincias, hay que distribuirlo a las regiones. Llegan los compradores, hacen los pedidos, se surten las tiendas. Entonces, hay mucha gente que te dice, ¿cómo va a ser esa campaña? Si además el gobierno decretó estos días no laborables por APEC, algo que también genera un perjuicio económico para todas aquellas personas que dependen de los días de trabajo.